Aquí estamos detrás de papel picado, se siente el Día de Muertos que se acerca. Nuestro programa especial, primer capítulo, se llama Día de Muertos. Es un programa para hablar de la muerte, para poder enfocar la muerte desde un lugar diferente, poder hablar de la muerte sin tabú. Y estamos en la semana, los días previos al Día de Muertos, donde ocurren muchas cosas que a veces no conocemos. Y aquí estoy con mi querida compañera Connie Hunter para hablarnos sobre ese programa. Connie, cuéntanos, ¿cuál es el menú de hoy? Hoy, 27 de octubre, ¿de qué vamos a hablar? Hola Thierry, hoy vamos a hablar de la muerte de las mascotas. El día 27, como parte de la tradición mexicana, se honra a los animalitos que nos han acompañado en la vida y se les hace un altar de muertos. Entonces, ese es el tema que por esa razón nos hemos inspirado en la cultura mexicana y es con el que yo quisiera arrancar. ¿Cómo ves? Qué bueno esto. Ya el altar de muertos. Voy a ver si pongo alguna foto ahí de altar de muertos porque en los otros países no necesariamente están acostumbrados a ver los altares de muertos al estilo mexicano. Ahí detrás de nosotros hemos reproducido un poco los colores, las banderitas, las calaveras, ¿no? Lo que es un pequeño altar de muerto. Pero vamos a llevar esta tradición mexicana para todos. Y qué interesante ver que el altar ya está preparado varios días antes del Día de Muertos y que hay un día especial para nuestras mascotas fallecidas. Qué interesante esto. Cuéntanos más. ¿Qué se hace ese día? ¿Cómo se prepara o cómo honra uno a sus mascotas que se han ido? Dicen que vienen a visitarnos, ¿no? Los seres que han partido. Eso es parte de la tradición mexicana. Ahí te dejo que nos los cuentes. Así que hoy vamos a hablar de la partida de las mascotas. Qué bonito. Así, así es, Thierry. Fíjate que el altar de muertos se hace 1 o 2 días antes del 27, cuando las personas empiezan a buscar las fotos, a enmarcarlas, a ponerlas bonitas de estos animales queridos. Y tú adornas tu altar con estos elementos que representan el agua, la tierra, el fuego y el aire. Son elementos, todo tiene un significado en el altar. Entonces, el agua con agua que se pone, el vasos de agua con la tierra, con las frutas, con la comida, el fuego con las velas, o aquí se le dicen las veladoras, y el aire tiene que ver con estos, con el copal, con el incienso, con estos elementos así que nos evocan, ¿no? Pero se utiliza también la sal, que la sal es como la que ayuda a los muertos a transitar, a ir y venir, ¿no? Entonces sí, se dice que ellos este día nos visitan, tienen el permiso de visitarnos, y esta flor de cempasúchil naranja linda, que ahora sé que también hay otros países donde se le llama clavel naranja o otra o algo así. En Argentina, por ejemplo, la tienen. En Ecuador no, no sé, en Perú, pero bueno, este elemento naranja o esta flor de cempasúchil, que es una flor de estación, es la que con la que se decora todo esto y le da mucha vida. El papel picado que tú ves en el fondo, pues es parte de los elementos que decoran. Hay muchas más cosas, porque hay los expertos en los niños desde chicos aprenden a hacer sus altares y me parecen muy bonitos. Y son 7 pisos y son una serie de elementos como más complejos. Pero también hay el que dice, a ver, yo tengo mi mesita y en mi mesita, como dijiste tú hace un momento, pongo la foto, pongo la veladora, le pongo unas flores que no necesariamente pues, van a ser naranja porque en mi ciudad, en mi país no hay, pero le pongo color porque sabes que el color es como nos ayuda, nos invita, yo que también vengo del diseño, el color nos invita a ver la muerte desde otra perspectiva. El color le da vida. Si nosotros hiciéramos todo en blanco y negro como un duelo, cuando vivimos el ritual de un velorio, que todo el mundo viste de negro, de blanco, en el Día de Muertos no están esos colores blanco y negro, es full color.
naranja, amarillo, fucsia. Bueno, mira, primero que nada, en tanatología uno no trabaja, no califica las relaciones. O sea, da lo mismo si fue una persona, si fue un animal, o que si fue una mudanza o un divorcio, un evento, ¿no? Es más que nada el vínculo lo que trabajas, como ese vínculo tan fuerte que tenías con ese ser querido. Y tú sabes que hoy en día la presencia de estos animales en nuestra casa se ha hecho mucho más recurrente. Nosotros además le damos un lugar importante a los animales, mucho más que antes. Entonces, a mí han venido personas llorando, muy tristes, pero más que nada muy descalificadas, porque no las ven, o sea, su familia de pronto no aprecia ese vínculo que esa persona tenía con el animal. Y ahí el duelo se hace peor, se sufre mucho más, porque no estás siendo comprendida, comprendido. Y es necesario, primero que nada, validar eso, ese vínculo con mi perro, con mi gato, con mi pájaro, con mi tortuga, con el animal que me acompañó tantos años, que fue tan sincero, tan natural, merece merece ser sanado, ser trabajado y ser honrado, ¿no? Entonces, primero que nada, es súper importante darle este significado, resignificar esta pérdida, porque no es una pérdida que vale menos, es un vínculo tan importante como cualquier otro. Bueno, qué bueno lo que dices, es muy importante, ¿no? Realmente comprender que lo que sanamos, lo que tenemos que trabajar es el vínculo, ¿no? Esa conexión, este lazo que es el que se corta de forma abrupta cuando hay una muerte, una pérdida. Hablas de que hay que resignificarlo, resignificar la pérdida. Explícame un poquito más qué quieres decir, cómo es resignificarlo. Fíjate que a esto le llaman el último paso del duelo, ¿no? Porque ahí vienen las etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que ya habla de primero lo que haces es que lo niegas, no, no puede ser, esto no le puede estar pasando, mi perro no tiene esa enfermedad. Luego viene la otra etapa en la que tú negocias, empiezas a negociar. Y el que el doctor lo vea, que le hago homeopatía, que le hago una terapia diferente, que le doy no sé qué, empiezas a negociar para que esto no ocurra. O sea, empiezas a tratar de detenerlo, ¿no? De a todo, incluso hasta hacer promesas. Si se cura, Dios mío, yo voy a hacer tal cosa, voy a dejar de hacer tal otra, voy a empezar a ayudar a rescatar animales. Entonces empiezas a negociar, ¿no? Con tal que no se te vaya tu ser querido. Luego viene esta etapa en la que tú, como ves que no resuelves nada, que no está pasando nada para detener el proceso, entonces viene una depresión. Y no es una depresión que tiene que ver, no es una depresión crónica, no es una depresión, no es una enfermedad. Estamos hablando de una etapa, o sea, es decir, transitamos por esa depresión, por esa tristeza profunda, ¿no? En la que decimos, no, he hecho de todo y este ser querido no logra sanar. Entonces, de ahí vamos poco a poco llegando a una aceptación de este proceso y decir, bueno, también pasamos por la rabia, una rabia, un coraje de que no puede ser, esto no me puede pasar a mí. No son etapas una tras otra, nosotros transitamos por esas emociones, ¿no? Incluso volvemos a la negación, volvemos y luego volvemos a la rabia, pero cuando ya pasamos a la aceptación, bueno, ok, este ser querido se va a ir, va a llegar a su fin. Y posteriormente, como última etapa, que no fue una etapa de duelo de la que habló Elizabeth Kubler-Ross, sino un pupilo de él hablaba de resignificar la muerte. Y esto es algo que sale recién hace, no sé, 4 o 5 años quizá, en la que ya le damos un sentido un poco
basándonos un poco en la logoterapia, ¿no? En la que le encontramos un sentido a la vida, también le encontramos un sentido a esa muerte, porque encontramos un sentido a esa relación, a esa vida que tuvimos con ese ser querido. Entonces, por eso a mí me gusta saltarme y hablar de resignificar, pero obviamente es todo un proceso. El que está al principio en una etapa de depresión, tú no le puedes hablar de resignificar nada todavía, ¿no? Hay que acompañarlo en ese proceso del duelo hasta que ya lo haya asumido, ya lo haya llegado a aceptar y luego a resignificarlo. Entonces ahí, volviendo a tu pregunta, es súper importante en la resignificación encontrar qué cosas aprendiste de esta relación, de este vínculo. A mí me encanta, por ejemplo, yo tuve la experiencia personal de pérdidas de mascotas que quise, adoré muchísimo. Y la primera fue aquí en México, una perrita rescatada, adoptada en un parque. Pero era una raza y un tipo de perro que a mí me daba miedo. Entonces, me daba, no miedo, terror. Era un perro mezclado, parecía que con esta raza. ¿Cómo se llama esta raza que es como que la tiene, el pitbull, que la tachan de agresiva? Bueno, esta perrita tenía de labrador, de golden y parece que de pitbull, negra, con una manchita blanca, muy típico de México. Tú ves en la calle muchos perritos como ella, pero yo siempre digo que la mía fue la más hermosa, la más bella, la más guapa, ¿no? La Claro que sí. perfecta. Fue y además inteligente, brillante. Y ella, yo cuando empecé todo mi proceso de tanatología por esta pérdida, llegué a comprender que ella vino a mi vida a enfrentarme ese miedo, a ese tipo de perros de los que yo tenía un prejuicio y tenía miedo. Y me di cuenta de que son tan amorosos o hasta más, y pude acompañarla en su proceso, porque además fíjate que hay un tipo de duelo en el que tú acompañas mientras el animal o el ser querido aún está vivo. Esto te quería decir, te corto, porque ahí hablas de esa curva que solemos conocer, hablar, ¿no? De que la negación, que, ¿no? Que las culpas, el enojo, ¿no? La tristeza. Pero tú nos hablaste de todo esto con el animal todavía en vida, ¿no? Que entras ya en esto con, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad, decía, es como si fuese como un preduelio, no sé, estoy inventando, pero ya nos hablas de la misma curva que se repite una vez que ya hay el fallecimiento de la mascota. Porque ahí quiero que me aclares bien esto, porque ahí me hablaste de como un duelo en vida de alguna forma. Eso Sí, me gustaría aclarar. A ver, buenísimo. cuéntame. Excelente pregunta, porque ese es un duelo anticipado. En mi caso, yo viví un duelo anticipado y se vive pues con seres queridos que están atravesando una enfermedad que ya sabes que para dónde va, que no tiene marcha atrás, como es el cáncer. En el caso de ella fue un linfoma. Y desde que recibimos el diagnóstico, hicimos todo, pasamos un largo periodo de negación hasta el día que partió. Nosotros vivimos el proceso de duelo con ella en vida. Y ese es el duelo anticipado. Entonces, cuando el ser querido ya parte, nosotros ya hemos hecho ese trabajo y a la larga se puede decir que a veces es hasta más fácil. Cuando ya parten, ya lo experimentamos. Sin embargo, también hay estos momentos, por ejemplo, un accidente. Cruzó la calle tu perrito y lo atropellaron, ¿no? Vives todas esas etapas de duelo. Igual las vives. ¿Por qué? Porque primero, pues también está esa negación. Primero que nada está este, este shock, ¿no? En este Claro, no shock lo puedo está la creer. ¿Qué negación. pasó? No, no pasó. Sí, en sí, no es mi perro, lo llevo al veterinario y seguro que lo van a revivir. No puede ser, es que se desmayó, no está muerto. Eso pasa también cuando los envenenan o cuando los encontramos y no sabemos la causa de su muerte, simplemente los encontramos que murieron. Entonces lo niegas, lo llevas al veterinario y tratas de hacer todo lo posible y no logras recuperarlo. Ese tipo de duelos son a veces más complejos porque fueron abruptos.
Entonces esa muerte abrupta nos genera un duelo de pronto más fuerte, más difícil de llevar, porque a la larga estos otros duelos en los que tú estás con el ser querido en vida, tienes tu proceso, tú lo acompañas. Y para mí, en mi caso, fue súper bonito porque pude decirle cosas lindas, porque pude acompañarla en todo, y agradezco que haya sido así. Y a veces cuando compartíamos este tipo de cosas con una amiga, que en cambio su ser querido era su padre y el mío, y yo le decía, yo prefiero que la persona tenga un infarto y se muere. Y me decía, no creas, yo preferí este Yo proceso de meses. quiero comentarte algo sobre esto. Esos dos duelos yo los veo en consulta también mucho, que ahí me salgo de animales, pero como hemos dicho, duelo es duelo, que sea un animal o no, pero el duelo anticipado lo he visto mucho con enfermedades largas. Ese duelo en vida, donde el momento de la muerte llega a ser una liberación para el cuidador, porque ya hubo la negación, ya hubo todo, la cólera, la culpa, todo, ya aceptaron lo inevitable que cuando ocurre, más bien como termina ya el duelo y viene la liberación. Y he visto los duelos, como tú dices, por accidentes, donde te arranchan abruptamente a tu ser querido y eso es, yo me atrevería a decir, mucho más desgarrador porque el otro como que da tiempo de procesar y digerir todo esto, porque hay una lenta degeneración, digamos, que lleva hacia el momento de la muerte, que en el otro es... Yo me acuerdo siempre de esa historia donde el esposo salió ahí con la pasta en la mesa, salió a comprar el parmesano y no volvió, porque le atropelló un auto abajo. Se quedó ahí ahumando los espaguetis y ya, ¿no? No regresó, no regresó a comer, ¿no? Entonces es algo que, claro, mucho más chocante, diría, que lo otro. Eh, Otra pregunta que te quiero hacer, y eso me parece muy interesante y no la había hablado realmente, siempre hablamos de esa curva y de las emociones, de la negación, de la culpa, del enojo, etcétera, etcétera. Pero tú me comentas que no es que uno va transitando esa curva de forma lineal, que primero hay el shock y la negación. Bueno, en general la negación sí está primero, pero luego uno puede avanzar hacia otras emociones y puede volver a la negación y volver a saltar a la culpa y al enojo. Podemos, no es una línea de tiempo esa curva. Entonces, háblame un poco sobre esas fases y cómo pasamos de una fase a la otra y comprender un poco la vivencia del duelo. Perfecto, mira, nosotros efectivamente es como tú lo dices, no es lineal y eso todos los que han vivido la experiencia de la pérdida saben que de pronto viene, por ejemplo, una fecha importante, el cumpleaños o el día que lo adoptaste, el día que lo rescataste o el día de Navidad, un día que para ti con ese vínculo significaba mucho. Ahí es cuando todo se puede desarmar. Entonces, parece mentira, pero ahí es cuando puedes volver a la depresión. La depresión es como puede ser recurrente en esas fechas. Entonces, este, ahí viene nuevamente el trabajo del manejo de las emociones. La idea no es no sentir, la idea es ver lo que sientes, ver ese dolor, ¿no? Y Digerirlo, observarlo y integrarlo. observarte, ¿sí? Entonces, cuando lo observas, incluso hasta para poder identificar qué lo evocó, qué fue lo que detonó para que esto surgiera. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, le empiezas a encontrar como, te empiezas a ser amigo de eso. Esa emoción, esa que surgió, incluso puede parecer culpa. Entonces, ese sentimiento de culpa, porque resulta que encontraste un gatito igualito al gatito que tenías, y empezó tu mente a divagar y a hacer tu búsqueda, ¿no? De todas tus emociones. Entonces, encontrar eso es importante, porque allí es cuando puedes cortar ese círculo vicioso en el que vas a caer.
Cuando tú te enfrentas a eso, es cuando dices, bueno, a ver, este, tengo que trabajar la culpa, tengo que trabajar el miedo, porque de pronto te surge miedo, resulta que ya saliste, ya cerraste el ciclo con el animal que se te fue, pero rescatas a otro y resulta que no quieres que salga a la calle porque sabes que lo pueden atropellar. No, sabes porque tienes la experiencia previa, pero entonces hay un shock que todavía tienes que trabajar para evitar que se convierta en un trauma, porque eso ya va a otro nivel, ya ese ya no lo maneja, nosotros no lo manejamos en tanatología, eso ya lo manejamos a nivel psicológico, así como una depresión profunda y crónica, ya se maneja a nivel de pronto psiquiátrico, pero en tanatología es cuando todo esto está relativamente fresco dentro de un periodo además, y el periodo de tanatología es hasta 2 años. Ahí es cuando lo trabajamos con las herramientas que nos da la tanatología. Entonces, en este proceso de estas etapas, sí, permitirnos volver a sentir porque es algo natural, pero no quedándonos en esa melancolía que nos puede llevar a una depresión, sino observando la emoción para poderla soltar. Y ahí es cuando vienen rituales, pequeños rituales que uno hace en tanatología y que los podemos compartir además, para que uno lo pueda trabajar desde su casa y A desde su ver, propia pérdida antes de en ver la intimidad de su rituales, casa. quiero retomar un poco lo que acabas de decir, antes de cambiar de temática. Entonces, la importancia de aceptar lo que sentimos, porque yo veo en consultas a gente que me dice que no quiero sentir, no quiero sentir porque sufren, pero claro, no sentir no es de personas vivas, ¿no? Nosotros Claro. sentimos. Entonces, no temerle al dolor, no temerle a la culpa, al enojo, al miedo, sino poder mirarlo, reconocerlo, para poder trabajarlo. Ahí tenemos las flores de Bach que nos ayudan un montón en esos momentos para trabajar cada una de esas emociones, y cuando vuelves a saltar a otra, cambias de flor y vas trabajando lo que vas viviendo, ayudándote a digerir, integrar esas emociones y poder atravesar, digamos, ese duelo y salir reforzado, digamos, y salir bien de esto. Muchas veces queremos huir del dolor, nos escapamos en el trabajo, nos escapamos en cualquier cosa, eh, no queremos sentir ese dolor, pero el duelo duele. ¿No? El duelo duele, viene con tristeza, viene con pesar, viene con dolor, viene con enojo, viene con culpas, viene con una serie de emociones, no todas a la vez, pero como hemos visto, podemos ir saltando de una a la otra y es muy importante poder atenderlas con las herramientas que uno quiera. Aquí les hablamos de tanatología, les hablamos de flores de Bach, porque pues es lo que trabajamos nosotros, pero terapéuticas para ayudar a manejar emociones y manejar el duelo, existen algunas otras. ¿Ah? Lo importante es no huir, poder enfrentar y poder lidiar con lo que sentimos. ¿No es así, Connie? Sí, exactamente. Fíjate, tú dijiste algo, no sentir no es de De vivos, vivos. ¿no? Pero también no es de sanos. Fíjate, una persona sana siente. Si alguien no siente, preocúpate, estamos hablando de una psicopatía, estamos hablando de otro tema psiquiátrico. Claro que sí. Entonces, sentir es sano, no está mal. No es ¿Qué es lo malo, no que lo es nos... para nada. No, Oye, no. entonces si vas a hablar de rituales, que esto es para ayudarnos justamente a procesar y dirigir todo ese sentir, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esos rituales. Sí, los rituales se enriquecen mucho de otras técnicas. Tú has escuchado hablar mucho quizá de la escritura terapéutica. Escribir es algo muy sanador y tú puedes escribir y quemar. Si no quieres que nadie lo lea, hazlo en hojas sueltas. Escribir, tú puedes escribirle una carta de despedida, tú puedes escribirle cada día a tu ser querido, a tu animalito, porque uno sabe hoy por hoy que los animales escuchan, sienten, perciben,
y ellos, si tú, ya ellos no estando aquí contigo, tú haces ese trabajo de empezar a escribir cada día, cada semana, cada día que te nazca y que lo puedes hacer así mismo cada día, cada semana o cada mes, ir quemando lo que le has escrito como una forma también de transmutar, de dejar ir, de soltar, porque guardar también tiene su significado que puede ser negativo, o sea, me guardo las cartas y no las quiero quemar porque no quiero, significa que todavía no estoy soltando. Si no estás lista para quemarlas hoy, no las quemes hoy, ve acumulándolas hasta el día que ya te sientas lista, listo. Entonces, ese es un ritual muy bonito, muy sencillo. A veces empezamos a hacer esto desde el primer día de una sesión de tanatología, pero no, incluso no tienes que compartirlo con nadie más. Porque ¿qué es lo que queremos evitar? El juicio de otro que valide o que invalide tu sentimiento, tu vínculo, eso es lo que queremos evitar. Entonces, vamos a escribir todo lo que nos dé la gana, podemos poner stickers, podemos ser creativas, podemos dibujar, podemos acompañar con esta escritura terapéutica, podemos nosotros explayarnos todo lo que querramos, podemos cerrar hoy el librito, las hojitas en nuestra carpeta, al día siguiente, y parte del ritual es sentarnos con un cuenco, con algo que nos permita quemarlo, purificarlo, dejarlo ir, ¿no? Soltarlo, agradecerlo. Cuando nosotros hacemos estos rituales, terminar con un pensamiento, con palabras de gratitud, pudiendo eh, encontrar todas esas cosas lindas que nos dejó el vínculo, el animal, el perro, el gato, lo que fuera. Hace un momento te decía, ¿no? Mi perra me enseñó a observar mis miedos y a sanar mis miedos, además mis prejuicios hacia cierta raza o cierto tipo de animal, podérselo decir, podérselo agradecer. Entonces, cerrar, esa es una pequeña, sencilla, algo muy que lo puedes hacer incluso en esta Semana de Muertos, lo puedes hacer hoy, porque hoy es un día perfecto para hacerlo, porque él va a tener su altar. Y otro ritual es ese, hacerle un altar, que se lo puedes hacer para el día de su cumpleaños, para el día que cumple un aniversario de pronto de vivir en casa, un día que signifique para ti. Poderle hacer un pequeño altar, poderle hacer un pequeño homenaje a esa mascota, ponerle algo o incluso tú puedes tener una foto hermosa que te recuerde su vida, no su muerte, su vida, o sea, cualquier etapa de su vida, de pronto el día que te la regalaron, el día que cumplió su primer año contigo, X, cualquier día, y tenerla impresa, tenerla enmarcada y tenerla en un lugar que para ti sea importante, para que tú puedas verla y honrarla, más que nada para honrarla. Si tú percibes que tus emociones y tus pensamientos aún están vinculados con una culpa, con un miedo, con una tristeza profunda, entonces observa esa emoción para que la puedas trabajar, pero tenerlo allí, viéndolo, te va a ayudar a poder encontrar esas emociones, observarte a ti y poderlo honrar. Siempre que tú, y eso es algo que me gusta decirlo en tanatología, siempre que tú percibas esos pensamientos que pueden ser de pronto más tristes, más de pronto enojones, conviértelos en una palabra de gratitud. Entonces voy a resumir lo que acabas de comentar ahí. Acabas de comentar dos prácticas que son muy buenas en esa época para honrar, trabajar sobre la pérdida de la mascota. Uno, comentas de que hacerle un altar, ya que hoy 27 de octubre se honra las mascotas que hemos perdido y que ese mismo altar también lo podrías hacer el día de su cumpleaños, ¿no? O un día como hoy, que según la tradición mexicana de nuevo se honra las mascotas que se han ido. Y lo otro que nos comentas es la escritura como herramienta terapéutica. Escribirle una carta
hacer un ritual donde puedes escribir cosas que si no deseas guardar o que se lean, que lo lean otras personas, después quemarlas. Puedes escribir pequeñas cosas, ponérselas en el altar y luego quemarlas. O simplemente cada día ir escribiéndole una cartita a tu mascota como para poder de nuevo generar esa conexión y sanar ese vínculo. ¿Qué más nos cuentas, querida Connie? ¿Qué más? Hemos hablado entonces de los duelos, tipo de duelos que algunos son como anticipados cuando hay un diagnóstico previo que es inevitable. Hemos hablado del duelo más impactante, repentino. Hemos hablado de la importancia de vivir las emociones que vivimos, de la curva que siempre se trabaja en el duelo, de las diferentes emociones y fases de esa curva, las cuales uno puede pasar de una a la otra, no es algo lineal, y estábamos entonces viendo herramientas para poder integrar y vivir todo ese duelo, como los dos pequeños rituales que acabamos de mencionar. ¿Qué más podemos decir hoy día de honrar a nuestras mascotas fallecidas? Mira, algo muy bonito que nos ayuda a sanar los duelos de nuestras mascotas, de nuestro ser querido, es la expresión creativa. Escribir poemas, redactar un cuento que cuente tu historia, una etapa bonita de tu vida con esa mascota, ilustrarlos, dibujarlos, pintarlos, hacerles una pieza de cerámica, algo, o sea, la expresión creativa parece mentira, pero nos ayuda a sanar con alegría las cosas, nos ayuda mentalmente a tener otra perspectiva del vínculo y a poder permitir que surja la alegría, que surja el amor, porque en medio del dolor puede haber alegría. En medio del dolor haber esa expresión creativa y de amor. Entonces, eso lo puedes hacer hoy. Alegría, ¿no? La alegría del recuerdo, la alegría de lo vivido, la alegría de ese vínculo que fue y que sigue existiendo, aunque la mascota haya fallecido. Que por eso antes hablamos también de los colores y todo. En nuestra civilización occidental la muerte es oscura, es negra, no hay que hablarla, da miedo, es tabú, pero realmente hay que romper con esto y poder vivir la muerte desde un lugar más alegre, más de nuevo, más desde la honrar el vínculo que es, que fue y que será, más que lamentar casi de forma egoísta el dolor que yo tengo porque te has ido, ¿no? Sino poder Exacto. honrar ese vínculo y ese dolor, enfrentarlo y entender que es parte de esa fase, digamos, de vivirlo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito eso. Sí, y sabes que cuando tú haces algo así, como lo que hemos hablado, te empiezas a liberar de todas esas emociones negativas y ahí es cuando puedes resignificarlo. Ahí es cuando le empiezas a encontrar un sentido a eso y puedes empezar incluso a vincularte, a relacionarte con otros seres que pueden ser hasta afines, parecidos o, por ejemplo, si estamos hablando de mascotas, otros animales a los que tú puedas ayudar, acompañar, o a personas a las que puedas acompañar en sus pérdidas, en sus procesos. Cuando tú esta experiencia la resignificas, es cuando empiezas a actuar. A eso voy. Qué Entonces bonito. empiezas a actuar y es exacto, es muy bonito. Y es cuando vienen personas que hacen de pronto fundaciones o que hacen acciones para ayudar a perritos que están en la calle, por ejemplo, o a gatos que se han accidentado, que han sido atacados. Y entonces ahí viene toda una labor que lo haces un poco en homenaje a ese vínculo, a ese ser querido, y lo haces hasta cierto Desde, punto, hay una permanente sanación emocional ahí, ¿no?
sí. Desde la creatividad, me encantó esto de utilizar los dones que tengas. Mira, mi cuñada que acaba de perder una de sus mascotas, uno de sus hijos, hace muy poco. Ella hace amigurumis, por ejemplo, ¿no? De crochet y ha hecho un pequeño amigurumi de su perro que está ahorita en su Qué altar. Ayer me lindo. mandó una foto de su altar. Para el día justamente de las mascotas. Entonces, claro, poder dejar salir esa expresión creativa que todos tenemos. El que le gusta escribir puede escribir, puede hacer una canción, puede hacer cerámica, puede hacer un tejido, puede hacer según lo que tú tengas como talento, poder utilizarlo como forma de exteriorizar, de expresar y por ende resignificar esa pérdida, digerir e integrar las emociones y por ende liberarte y poder atravesar el duelo. ¿Cuánto tiempo debería durar un duelo sano, Connie? Un duelo sano dura hasta 2 años. Ese es el tiempo Hasta en el dos que años. puede estar en manos de apoyo tanatológico. Cuando pasan los 2 años, ahí le pedimos ayuda más bien a un psicólogo, psicóloga que pueda tratar el tema, porque ya se habla de un duelo patológico. Ok, Hasta 2 años es lo normal. y O lo sea, si tú al mínimo, año. en general 6 meses, los más veloces en unos 6 meses llegan a atravesar todas esas fases, ¿no? Sí, incluso cuando se habla del duelo, como habíamos hablado al principio, de este duelo Anticipado. anticipado, cuando hay esa pérdida, es mucho más, puede ser mucho más rápido. Es que Lo muchas veces puedes termina aceptar mucho más prácticamente rápido. con el fallecimiento, como decía antes, yo lo que he visto en consulta es la liberación realmente, ¿no? En ese Sí, momento. sí, Ok, entonces podríamos sí, decir, salvo esos casos que pueden ser como muy veloz, porque el duelo igual se ha hecho, los meses se han hecho antes, pero igual estuvieron presentes, digamos, no es que desaparece. Por lo cual un duelo sano podemos decir que es algo que debería durar entre 6 meses y 2 años. Y a sí, partir... puede durar hasta menos de 6 meses cuando hacemos acompañamiento con terapia floral. Las Ok, flores de Bach, yo sí siento que aceleran el proceso, claro que porque sí. nos ayudan a sanar mucho mejor, mucho más rápido de las emociones. Y eso, eso yo lo he visto. Y si pasa Entonces, los 2 años, entonces ya hay que pensar realmente en buscar algún apoyo profesional más allá, ¿no? La tanatología y a partir sí, de 2 años no te ayuda porque ya como que se cristalizó, se enraizó ese duelo se y ya se enraizó. vuelve algo patológico que no se maneja Ujú. con esas herramientas. ¿Entiendo bien? Exactamente, Y los que después de exactamente. 10 años viene a consulta y cuando te hablan de ese ser querido fallecido, siguen llorando, entonces ya están en esa fase donde se pasaron de Sí, los años y que ya necesitan trabajar. Que yo trabajo muchos duelos así antiguos también con las flores, ¿no? Para sí. ayudar a... Muchas veces Hay, uno cree que no expresar, no llorar y no sufrir es hacerse fuerte, pero realmente no expresar, no sufrir y aguardar todo es una bomba de tiempo que te va a carcomer por dentro. Eso es un poco mi opinión. ¿Cómo lo ves tú? sí, definitivamente. No hay que olvidar que cada persona va a vivir el duelo del mismo ser de una manera distinta porque el vínculo es diferente. Entonces, puede que sea la mascota que yo traje a casa, entonces yo tengo un vínculo, pero mi hijo se hizo íntimo del perro, por ejemplo, entonces él tiene su vínculo también y él tiene que sanarlo y lo va a vivir totalmente diferente que yo. Entonces, quizá él lo calle, yo lo llore y lo hable. Entonces, cada uno lo va a trabajar de acuerdo a cómo está sintiéndose, cómo está enfrentando la situación. Callarlo, no, no, realmente todo, yo siento que todo lo que tú escondes y guardas se va pudriendo como pasa en la física, tal Yo, cual, yo digo siempre eso en mis va oliendo clases. mal. Todo lo estancado se pudre, se vuelve veneno. Te tengo una pregunta Ujú. más, Connie. Hay una que saco de la manga.
¿Y cómo es? Acabas de decir que obviamente una misma mascota de varias personas de la familia, cada uno tiene su vínculo con esa mascota, por lo cual cada uno tendrá su forma de vivir ese duelo y de haber vivido y de seguir viviendo ese vínculo. Y ahora, ¿y la otra mascota? ¿Ah? El hermanito, porque ahí tenías dos mascotas o tenías un gato, un perro. La otra mascota también vive esa pérdida del compañero peludo con quien vivía. ¿Cómo, cómo se ve esto? ¿Cómo? Porque hay un duelo ahí de Sí. la otra mascota. Hay un duelo, ellos lo expresan, ellos también pasan, ellos pasan directo a una depresión a veces, no quieren comer, están tristes, lloran. Me acuerdo que mi otro perro se sentaba en media sala a llorar, no quiso comer en 4 días, entonces sí se deprimen mucho y ahí hay que apoyarlos. Para mí ahí lo que me sirven son las Las flores, flores, claro que las flores sí, de Bach. claro que sí. Sí. Porque con ellos, primero que no se sientan solos, que estén acompañados, si ha habido un vínculo fuerte entre ellos, si compartían todo, por ejemplo, en mi caso, no dejarlos solos en ese tiempo es importante. Extrema a ellos les va a entristecer mucho más y hay que ayudarlos, hay que acompañarlos y hay que sacarlos a caminar, hay que darles vida de alguna forma. No, no van a jugar con facilidad, están deprimidos, están Ahí tristes. lo que más Entonces, necesitan es simplemente acompañamiento, ¿no? Entiendo. sí, No un obligarlos a comer, no acompañamiento. obligarlos a ser feliz y a jugar, sino pues acompañar y poder estar con ellos. ¿Cuánto tiempo dura para ellos esto? ¿También será diferente en cada uno? ¿O cómo? Sí, ¿Cuánto es tiempo diferente sé en que cada mi uno. perrito, porque normalmente dejan de comer unos días, pero de ahí empieza a comer, pero ya claro, también hay hambre, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto tiempo puede durar un duelo en perritos, por ejemplo? Mira, eso va a variar, porque además varía de acuerdo a la sensibilidad del animal. Y mientras más años han compartido y comparten también con nosotros, ellos expresan mucho más. Entonces, expresan y comprenden mucho más. Entonces, el duelo puede durar un mes, puede durar 15 días. Yo tuve la ventaja de que con las flores el duelo duró 5 días. Al quinto día todavía la buscaba, pero ya no era el sufrimiento el de sentarse en media sala a llorar y no comer. Al cuarto día ya comió, por ejemplo, eso ya fue un rapidísimo para mí, pero fue gracias a las flores. Y es que yo siempre acompaño la tanatología con flores porque los procesos son más amables. Yo siempre digo eso, el proceso es más amable, es más agradable, no sé, es más reconfortante y en los animales pasa exactamente lo mismo. Pero ellos lo superan más rápido que uno, eso sí. Mira tú, qué interesante esto, ¿no? El otro día veía un video de una veterinaria, creo, que le mostraba a los demás animales al animal fallecido. Les presentaba el muerto para que lo puedan oler, para que lo puedan ver, que puedan comprender. No era una desaparición, ¿no? Que es lo que suele pasar. Ya no está, ya desapareció de la nada. Entonces Eso. ahí hablaba de que era importante que lo puedan ver porque ellos comprenden, entonces lo ven y pueden entender, no es que desapareció mágicamente y nunca más lo ves, sino murió. Es que eso, nosotros Eh, tenemos el velorio, también tenemos un momento de despedida de poder, no es que la persona desaparece. ¿Qué piensas de esto es que con mostrar la mascota, las otras mascotas, la mascota fallecida? Fíjate que yo estoy de acuerdo. Cuando Mika murió, ella murió rodeada de todos. Todos, estoy hablando de la gata, el perro, los hijos, mi esposo y yo. Ella tuvo su agonía aquí en nuestro cuarto, en su cama, rodeada de todos. Y pienso que eso fue importante para todos, poderla llorar, podernos despedir, poderle agradecer. Y el perro estaba allí acompañando en todo momento. Uno no vive eso comúnmente, porque ¿qué es lo que te dicen? Tráela a la veterinaria para que le pongan la inyección. Y entonces, para los demás seres de esta casa desapareció así nomás, como con muerte abrupta.
Entonces, ahí viene un poco más ese shock, ese sufrimiento, porque está la búsqueda permanente de dónde está, dónde está, dónde está, no la veo, no la veo. Entonces, siento yo que fue importante incluso vivir los últimos días de la enfermedad acompañada de todos. Yo lo veo así, ¿por qué? Porque fue un ser muy querido para nosotros, que le dimos todo el amor y toda la importancia, y terminó siendo algo, lo puedo decir, hasta bonito. Una vez que murió, ahora sí la llevamos a incinerar y la llevamos a enterrar a un lugar donde ella siempre jugaba, que para nosotros significa algo. Y curiosamente el perro va y se acuesta, lo primero que hizo fue correr y se acostar encima donde estaban las cenizas enterradas. Por algo será, ¿no? Pero ya él tenía otra actitud, una actitud como, ya lo habíamos pasado, fue un mes después, entonces como que ya todos lo habíamos asimilado y lo habíamos Qué bonito. aceptado, ¿no? Pues qué bien, Connie. Ya vamos casi 50 minutos. No sé si hay algunos temas que querías hablar más. Si hablamos de los duelos, hablamos de algunos rituales de qué hacer, hablamos de la importancia de aceptar las emociones. Podemos hablar de algunas flores antes de cerrar, quizás, ya que somos terapeutas florales. Yo ahí en ese sentido... adentro del duelo siempre va a estar Star of Bethlehem, la flor que nos ayuda a aliviar penas y dolores, tanto en un tipo de duelo como en otros, ¿no? En las muertes repentinas o más chocante, igual Star of Bethlehem es la flor que neutraliza el efecto del impacto, del shock, por lo cual siempre va a estar Ajá, presente. Luego hablamos del enojo, habrá que ver cómo la persona vive ese enojo, pero podríamos pensar en flores como willow, como holly, dependiendo qué tan ujú, expresado o guardado será ese enojo, si es más desde un enojo caliente, expresado, iracundo, será para trabajar con holly, mientras si es más como un resentimiento, una decepción frente a la vida, un resentimiento hacia Dios, hacia el mundo por haberte quitado a tu ser querido, a tu mascota, puede trabajarse desde el willow. Hablando de ujú. culpas, muchas veces va a tener que ver con la flor pine, que Fine. es la flor que nos Ujú, va a ayudar a trabajar esto. Yo creo que hay una flor bien importante también que es walnut. Walnut como flor de ujú, protección, como flor de adaptación a los cambios y como flor de corte en el sentido ujú. del dejar ir, ¿no? Del poder soltar y dejar ir. Eh, y luego, pues flores como la tristeza, para la tristeza, en general, la tristeza es ese pesar y tristeza que se trabaja con Star of Bethlehem. Sé que muchas veces hay terapeutas florales que buscan que quieren poner mustard, por ejemplo, pero mustard hay que acordarse que es una melancolía sin razón realmente. Ahí está clarísima la razón y la razón es una ruptura, un arranque y esto se trabaja desde el Star of Bethlehem que traerá ese abrazo sanador, ese consuelo, ¿no? Para ayudarnos a integrar esas emociones. ¿No? Luego, como siempre, hay que trabajar las emociones que surge. ¿Qué otras emociones ves tú o flores ves tú adentro del duelo? Que también las flores van para los animales, ¿eh? También darles a las mascotas que el resto a toda la familia las flores. ¿Tú ves algo más? Podrías, sí, podrías dar de pronto honeysuckle si es que ves que hay, si es que están clavados en esta nostalgia, en esta melancolía, ¿no? Claro, que vive Eh, repasando el pasado y todo lo bonito y que uno se queda como Se atrapado en ese quedó. pasado de recuerdos Sí, bonitos, ¿no? sí, esa puede ser otra flor. Pine, creo que la mencionaste cuando empieza a surgir la culpa de todo lo que hubiera hecho, eh, podría haber hecho más, todo eso. Claro. Y, y y bueno, y ahí también uno tiene que ir viendo, porque como cada día uno va sintiendo distintas cosas, porque puede dar, bueno, ya lo dijiste, lo de la rabia, el enojo, este.
Puedes ver si es que tienes que trabajar con miedos, con estos miedos de que a tu otra mascota también te la atropellen, también le dé lo mismo, o que se vaya a ver contagiado, o empiezas a elucubrar, ¿no? A hacer estas ideas. Y de pronto, por ejemplo, cuando estás piensa y repiensa y repiensa, quizá te toque darles o recibir tu white chestnut, ¿no? Claro, Cuando estás y Red clavado Chestnut, en si el ese miedo se pensamiento. proyecta a lo anterior que comentabas con Red Chestnut, se puede trabajar mucho ese miedo que le pase a mis otras mascotas, por ejemplo, claro que sí. Exacto, Ajá, que sí, el eso ya red son chestnut flores para para lo ti. anterior y el white chestnut para esto que no te lo sacas de tu cabeza, que estás todos los días piense y piense en esto que ha ocurrido, ¿no? Y no La paras de actuar. rumiación mental que se puede ahí acallar con White Chestnut. Ajá. Sí. Bueno, y así podemos seguirla con las flores. De pronto Agrimoni cuando no estás expresando, cuando no estás llorando, cuando estás todo, ay, no, todo En la estuvo bien, negación, no pues pasó la fase de nada. negación, yo Estás creo en que la se puede trabajar negación. con Agrimony. Yo creo que igual esa serie de videos dará pie para trabajar juntos. Me encantaría un taller sobre duelo, duelo en general, y ahí se podrá hablar claramente de flores y todo. Pues yo creo que por hoy podemos dejarlo ahí. A hacer altares, a escribir, a hacer arte, a enfrentar lo que sentimos, a despedirnos de nuestras mascotas. Hoy les viene a visitar, hoy puede revivir ese vínculo y sanar las partes que todavía falta. Pues por mi lado, muchas gracias y nos vemos mañana. ¿Mañana de qué vamos a hablar? Mañana vamos a hablar sobre el duelo cuando las muertes han sido trágicas y violentas. Esto que mencionábamos un poquito hoy día. Muchas gracias por haberse conectado, gracias por haber escuchado hasta el final. Acuérdate algo súper importante, agradecer. Agradecer el vínculo con esa mascota, porque desde el amor es como sanamos. Agradecer por haber compartido su vida con nosotros y recordarnos el día de hoy y siempre que venga el recuerdo de esta mascota a nuestra vida, que su amor sigue vivo en nuestro corazón y que con eso nos quedamos. Qué lindo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ya nos vemos mañana para continuar esa Nos preparación vemos del mañana. Día de Muertos. Muy bien.